Marcos 2:27. Marcos 2:27. 2:27. Amén. Ay, gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Marcos 2:27. Bueno, vamos a ver desde el versículo 23 para ver de qué está hablando. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. Aquí viene el versículo. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Voy a repetir el 27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por causa del hombre. Padre, te damos gracias en esta hora. Pedimos que tu Espíritu, Señor, y tu palabra nos siga mostrando las cosas, Señor, que tú has preparado para nosotros, y que día a día, Señor, nos bendices con tu palabra y con tu Espíritu. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos viendo esta enseñanza, hasta con los balones, ¿verdad? Vimos algo, como en relación a los tiempos. Aquí estaban hablando como el día séptimo, ¿verdad? El día de reposo. Y aquí nosotros ya sabemos que es una parte de los mandamientos del Señor, guardar el séptimo día. Ahora, pero aquí vamos a hablar un poquito sobre los tiempos. Y vemos cómo Dios hizo, el tiempo lo hizo Dios. El tiempo lo hizo Dios. Y lo hizo por causa del hombre aquí en la tierra. No es que el tiempo se hizo solito. Ya sabemos que Dios puso el sol, la luna, todo para regular el tiempo. ¿Sí? Y que por causa de quién lo hizo, del hombre. Dios no necesita el tiempo no está afectando a Dios. Lo hizo porque la tierra y el hombre necesitábamos tener tiempo aquí. Si Dios hubiera querido que esta tierra, este mundo y la carne fuera eterno, no hubiera creado el tiempo. ¿Entendemos, verdad? Si Él hubiera dicho desde un principio, esto va a ser eterno, no hubiera creado ni el sol. Por eso ya sabemos que después del milenio ya no va a haber sol, no va a haber tiempo. Vamos a estar en la eternidad. Ya no va a haber tiempo. Pero mientras existe el sol, la luna y este tiempo que Dios puso, estamos regidos por el tiempo. Pero lo hizo primeramente para que sepamos que todo esto, el mundo, la carne, el pecado y todo lo que existe es temporal, que no va a quedar siempre en esto. El mundo no entiende esto, ¿verdad? Todos sabemos que todo esto lo hizo el Señor para que sepamos que todo esto no va a ser eterno, que esto es temporal
y fijó un tiempo. Y muchos dicen, no, el tiempo no hay. Sí, Dios no lo dio. Todo esto está sujeto a los tiempos que Dios puso, que dio en la tierra para la vida del hombre aquí. Todo esto lo hizo para que la vida del hombre también estuviera sujeto a un... ¿Quién quiere leer Génesis 3:22? Una vez que el hombre cae en el pecado, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor con el árbol de la vida? 3:22. ¿Qué hace el Señor con el árbol de la vida? ¿Verdad? Pone dos, ¿quién lo quiere leer? Dos querubines. ¿Ok? Y puso dos querubines para guardar el camino al árbol de la vida. Y el Señor mismo protegió. Si hubiera sido así, si hubiera quedado ese árbol, el hombre lo hubiera comido, ¿y qué hubiera pasado? Hubiera vivido en el pecado, en el mundo eternamente. Entonces sí se dan cuenta cómo Dios ya tenía un plan, ya sabía todo lo que iba a pasar. Entonces aquí lo vemos, que no, todo esto no es eterno, que va a terminar, todo esto va a terminar en los tiempos que el Señor le dio a esta creación. Nosotros ahora ya sabemos y conocemos que Dios le dio tiempos a esta creación, que no es eterna, que todo esto va a desaparecer, ¿verdad? Y esta es una gran bendición porque cómo nos gustaría seguir viviendo en el pecado, en el mundo, en esta condición caída, ¿verdad? Entonces le dio un tiempo también a esta creación, a esta primera creación, con todas las cosas que hizo para esta creación. ¿Se acuerdan en Hebreos qué dice? En Hebreos 1, aún la tierra y las cosas que están aquí van a dejar de existir. ¿Cómo dice? 1:10. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Sabemos que aún el cielo y la gente no está muy, creyendo que pueden conservar ellos la creación cuando solamente Dios la puede conservar o la puede destruir. Ya sabemos, ¿cuándo será destruida la tierra? ¿Cuándo? Después del milenio, la tierra va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Y esto lo va a hacer el Señor. Entonces, ¿ya el Señor nos está dando tiempos o no? Sí. Entonces aquí vemos cómo en los tiempos que dio Dios a esta creación, con todas las cosas que hizo, aunque al hombre las valore y las quiera mucho, todo lo que el hombre ha creado, hecho, grandes ciudades, grandes cosas, imperios, van a dejar de ser en todos los tiempos. ¿Dónde está la Babilonia? ¿Dónde están esos imperios antiguos? Bueno, fíjese, si no hubiere tiempo, las cosas y los hombres, todo sería eterno. Por eso veíamos, ¿no? Los varones, que cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra no va a haber sol, no luna, no va a haber, o sea, no va a haber tiempo. El tiempo es el que nos detiene aquí para, ¿verdad? No, pero cuando lo quite, todo va a ser eterno. Así, por el tiempo que Dios creó, hizo, nos da a saber el fin de esta creación. Nos está dando a saber el fin de esta creación del mundo, del pecado, del reino de Satanás. Imagínense, si no hubiera creado el Señor el tiempo, ¿qué pasaría? ¿Y qué iba a terminar todo esto? La condición del hombre, la creación sería eterna. En esta creación tierra, imagínense, y en el pecado,
como acabamos de ver ahorita en Génesis, bajo la influencia del pecado, el poder. Hoy sabemos que hay un tiempo. Qué horrible sería vivir bajo estas condiciones eternamente de pecado, que esto solamente será en el infierno, ¿verdad? Pero no en la creación de Dios. Entonces estamos viendo que Dios puso el tiempo con un propósito también, de toda forma. Puso para terminar el tiempo, para terminar con la vieja creación, independientemente de todo el tiempo que Dios puso para la creación, para las plantas, para los hombres, para todo, hay un tiempo. Pero también nos dice que esta tierra se va a envejecer, va a cambiar, va a dejar de ser, para terminar con la vieja creación de pecado del reino de Satanás y su reino de los hombres. Y puso un tiempo para ello, puso un tiempo para ello. ¿Cuál sería el tiempo? ¿Cuál es el tiempo que Dios puso para que termine esto? 6,000 años, ¿verdad? De aquí a, bueno, dentro de los 6,000 años y luego el milenio. ¿Está el tiempo o no está el tiempo? ¿Está revelado o no está revelado? Dios, pero fíjense cómo, aunque ya no está muy largo ver todo lo que dijo Daniel, pero algunos lo saben ya. Dios le dijo a Daniel desde el Antiguo Testamento, le habló de los tiempos que serían para cumplir sus propósitos con Israel y con el fin de este reino del mundo, las 70 semanas de Daniel 9. Ahí el Señor le reveló a Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad, para terminar el pecado, la predicación, cosas que se van a cumplir hasta el término y para que la venida de Cristo, ¿verdad? En fin, ¿le da un tiempo, sí o no? Sí. Primero le dijo un tiempo para edificar otra vez a Israel. Luego le da un tiempo de 62 semanas, ¿para qué? Para la muerte del Mesías. Todo eso. Y luego ya al final dice, y otra semana, por otra semana que faltaba, le da, habla sobre la manifestación del anticristo. Fíjese los periodos que Dios da. Y todo lo demás ya se cumplió, nomás faltan los últimos 7 años. ¿Lo cumplirá o no? ¿Dio los tiempos, sí o no? Lo que pasa es que no los estudia, no les escudriña a la gente, no tiene entendimiento para comprender los tiempos. Es tan importante entender los tiempos de Dios. Bueno, todo fue cumplido en Israel, en los tiempos que el Señor le dijo a Daniel, que pasaría todo eso en Israel y con la aparición, primero la venida del Mesías a la tierra, su muerte, y así fue. Y dejó un tiempo de 7 años para el tiempo, los años del anticristo y su reino en la tierra, antes del regreso de Jesucristo a la tierra, a establecer su reino de 1000 años en Jerusalén. No sabemos si en el Antiguo Testamento ya estaba aclarado de que la creación, esta solamente iba a durar 6,000 años para que viniera el milenio. Ya en el Nuevo Pacto claramente nos habla, ¿no? Del milenio como el tiempo que Dios puso para que Israel tuviera el reino en la tierra y la iglesia estuviéramos con el Señor. Entonces, aquí ya lo estamos viendo. El día de reposo, dice de descanso semanal, fíjense cómo el Señor obra, ¿no? Lo puso desde acá, desde el principio de la creación, el día de reposo, el séptimo día de descanso semanal, fue hecho por Dios, dice, como acabamos de ver, para el hombre, no para él. ¿Cómo que Dios creó el séptimo día para él? No, para el hombre, para que descansara el hombre y que ese día lo consagrara a Dios, buscándolo y todo lo demás, dejara sus afanes. Sí se capta, ¿no? Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, aquí nos está diciendo, ¿por qué hizo el día de reposo el Señor? No porque Él se cansó y quiso descansar. Muchos eso creen, por favor. ¿Por qué el Señor descansa en la noche?
¿Cómo es posible, verdad? El Señor se canse y como hizo la tarde, entonces en la tarde se descansa como nosotros. Todo esto lo hizo por causa de nosotros. El día de reposo, descanso semanal, fue hecho por Dios para el hombre, para que el hombre descansare y fuera reconocido por los hombres y guardado cada 7 días, como un recordatorio también de lo que Dios hizo en la creación y aparte para que el hombre descansara. El hombre no descansa ni de noche ni de día para su trabajo, para hacer todo, pura cuestión material. Pero como una señal dada por Dios, fíjese, en aquel tiempo posiblemente no estaba tan claro, tan revelado, como ya está en el nuevo pacto. Una señal dada por Dios de sus tiempos que da el hombre para bendecirlo. El sábado también lo hizo para bendecirnos, hermano, cuando lo obedecemos. Muchos dicen, quieren que Dios los bendiga y nunca guardan el sábado. Y sin embargo están, bueno, ya ese es otro punto. ¿Para qué lo hizo también? Para bendecirlo, para bendecirnos, para que dejemos de afanarnos. Entonces, aquí vemos para que lo guardáramos como una señal de sus tiempos que da al hombre para bendecirlo y mostrando lo que hará el Señor en su día de reposo, no solo semanal, o sea, era un ejemplo, sino su día de reposo para el hombre milenial, que esto es lo más importante. O sea, ese día, el sábado semanal, lo estaba ejemplificando el Señor, así como las fiestas, para mostrar lo que Él va a hacer en el milenio, en el 7º día del Señor. Para eso lo dejó. No solamente para que guardara el reposo, sino para que también tuviera conciencia de lo que Él va a hacer en el día del Señor, que es el día del milenio, el 7º día. Reposo para el hombre, el milenial, al término de los 6,000 años, o el día 6º. Si ustedes leen lo que dice, ¿cómo va a ser el milenio? Híjole, lo poquito que dice, pero fíjese cómo sí lo dice el Señor. Sí da cierto conocimiento de lo que va. Ya lo han leído, ¿no? Y si no, pues léanlo, si quieren. Pónganse a leerlo. En Isaías, ahí habla, dice que el león y el cordero van a vivir juntos, la vaca va a estar con el, ¿qué? Con el león y todo eso, ¿verdad? Y que el niño de 100 años, fíjese, un niño de 100 años, o sea, ya a los 50 ni a niño llegan, ¿verdad? Y el viejo que ha de morir, ya sabemos que durante ese periodo, por lo menos Israel, no sabemos si todas las naciones, pero van algunos, no todos, ¿verdad? Depende también, van a vivir 1000 años. 1000 años van a vivir. Serán los días como los días de los árboles. O sea, ¿cuántas cosas? O sea, no va a haber Satanás, va a ser atado. O sea, va a ser un periodo increíble, increíble para el hombre y para el mundo. Un reposo verdadero. A ese reposo se estaba refiriendo Dios. A ese reposo. Nosotros vamos a estar con el Señor ahora, ¿verdad? No en la tierra. Como si el Señor nos dijera ahora para nosotros, para que no nos preocupemos, ¿verdad? Al término de esos 6,000 años, sabemos que tiene que venir el milenio. Como si Dios nos dijera, ya les dije que estarán 6,000 años bajo el dominio de este mundo, de este reino caído, malo. Ya nos lo advirtió el Señor, que durante 6,000 años vamos a estar bajo este sistema corrupto de demonios, de pecado. Como el Señor no le dijo a Israel cuántos años iba a estar cautivo en Egipto. ¿Cuántos años? 400 años, ¿verdad? 30, ya se ¿Les dijo o no les dijo? Y según en la historia, algunos del mismo pueblo, según dicen en el Midrash, no aguantaron y quisieron salir, fueron destruidos, porque Dios tenía que mantener su tiempo ahí hasta que Él cumpliera esos años.
O sea, Dios dice o revela los tiempos, ¿sí o no? El Señor ya nos está diciendo, tenemos que esperar esos 6,000 años y que durante ese periodo vamos a estar en este mundo, ya a terminar. Para que nos diga, pues no se apresuren, aunque estamos en situaciones difíciles y todo lo demás. ¿Cómo estaba Israel en Egipto? Ni siquiera se puede comparar a cómo estamos ahorita, ¿verdad? Ellos estaban en una situación todavía más horrible. Y después de los 430 años, el Señor los sacó con mano fuerte y poderosa. Ellos ya sabían que ese tiempo tenían que esperar. Pero como el hombre vive en su propio mundo, en su tiempo nada más y en las cosas personales, no le da lugar, no quiere reconocer los tiempos de Dios que están aquí. Se nos dice, ya lo saben, no se angustien, no nos desesperemos. Ya lo que les falta es poquito. Y el Señor ya no lo dijo, ya no lo advirtió el tiempo. Ya está escrito aquí el rapto de la iglesia. El Señor dice que Él va a venir por su iglesia. Él dice, yo voy por ustedes. Son los únicos que le faltamos al Señor, porque los que ya están allá en el cielo, ya están con el Señor, la iglesia, desde el primitiva ya. Pero todavía faltamos nosotros. ¿Usted cree que Dios nos va a dejar aquí? Nos va a llevar. Pero tiene que cumplirse el tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios vino primera vez. Mire lo que dice Hebreos 4, ahí está. Ahí nos lo marca el Señor también. Hebreos 4. Desde el 4:1 nomás. Ya lo tienen, dice, temamos, esto sí lo debemos de tener como temor, que nos vayamos a quedar, pues no sea que permaneciendo aún la promesa, está hablando de la promesa del día del Señor, no de aquel tiempo, sino del tiempo del milenio, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y no solo semanal, sino milenial, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque si Josué les hubiere dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo. No está hablando del séptimo día semanal, sí está hablando del séptimo día milenial. Entonces queda un día, un reposo, que sabemos que ese va a ser, ¿verdad?, dentro del día del Señor. Termino. El Señor Jesucristo no puede venir en su segunda venida como Rey de Reyes, Señor, como dice Apocalipsis, antes ni después del tiempo que se fijó por el Padre y Jesucristo. ¿Me explico? Él no va a venir hasta que se cumpla ese tiempo. Si lo sabemos o no lo sabemos, eso no importa. Lo que importa es que el Señor va a cumplir ese tiempo. Él no puede venir ni antes ni después del tiempo que se fijó
el Padre y Cristo, que son 6,000 años. El Señor tiene que cumplir con la promesa del tiempo. No cumplirá también lo que va a ser después del milenio. ¿No cumplirá eso? ¿Qué va a ser? Cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, ¿no cumplirá su tiempo, hermanos? Entonces veamos que es imposible que Dios no cumpla lo que Él ha dicho. Entonces, así como lo dijo y lo hizo en su primera venida, ¿cómo fue? Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, esto sí nadie lo sabía, ¿verdad? Ni en Israel. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley para que redimiese a los que estábamos bajo la ley. Bueno, la ley del pecado. Bueno, entonces tuvo que venir el cumplimiento del tiempo. Entonces sabemos que es el cumplimiento del tiempo para que venga Cristo. Y una vez que se llegue ese tiempo, hermanitos, quieran o no quiera el chamuco, quiera o no quiera el diablo, ¿usted cree que el diablo va a querer que venga Cristo? Jamás, ¿verdad? Así, entonces, como lo dijo hoy, en su primera venida, tanto en los tiempos mayores, milenio, pero también sabemos que hay tiempos menores a través de las fiestas que Dios puso por sus fiestas anuales, así como Él cumplió dentro de, a ver si ya lo sabe, como Él cumplió dentro de los tiempos menores su nacimiento en una fiesta, ¿sí o no? Los tabernáculos. Todo lo cambia Satanás. Su Pascua, la Pascua, en la fiesta de la Pascua. Tuvo que cumplirlo, porque ya está escrito, Dios tiene que cumplir lo que dice. Pentecostés, bueno, la resurrección, en la fiesta de las primicias. Resurrección, digo, en esa, y luego Pentecostés, y sabemos que tiene que cumplir eso. Y tiene que llegar los 6,000 años y tiene que llegar este día de la fiesta para que venga también por nosotros, ¿no? Entonces nomás hay que esperar un ratito más. ¿Quién se quiere ir allá? ¿Quién se quiere ir ya? Pues yo. Pero pues no. Nos tenemos que esperar, ¿verdad? Vamos a ver. Alguien que ahí se va a quedar veto a la tribulación. ¿No? Ahí lo dejamos. Gracias te damos, Padre, bueno, que estás en los cielos. Gracias porque tú eres bueno, tú siempre has dicho, Señor, los tiempos, Señor, para que sepamos la verdad, para que esperemos, Señor, tus tiempos, no los nuestros ni del mundo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a esperar pacientemente, Señor, enséñanos, consuélanos, Señor, que todavía, Padre mío, el tiempo que tengamos que estar aquí para cumplir también tus propósitos, tanto de tu venida como de cada uno de nosotros, Padre, del tiempo que nos permite estar en la tierra. También estamos en tus manos, Señor, y tú nos has guardado hasta aquí, en el nombre de Jesús. Amén.